Estoy dando una introducción para el contexto, para poder entender lo que vamos a leer. Entonces, con el establecimiento del cristianismo, Dios estaba dejando a un lado al pueblo de Israel, como dije hace un momento. Y el evangelio de Dios ahora se le estaba dando a otro pueblo que diera fruto. Y ese es el contexto del libro de los Hechos, este sermón se trata de Pedro y Cornelio, donde dice, Pedro mata y come. No diga el verso. Este capítulo o este texto ha sido mal entendido por muchas personas acerca de la purificación de alimentos, santificando alimentos, y ese concepto es muy equivocado según el contexto del capítulo 10 del libro de los Hechos. Entonces, ¿sabe por qué? Porque en los tiempos del pueblo de Israel había muchos prejuicios entre los judíos y los apóstoles. Ellos creían que los gentiles no eran aptos para el reino de Dios. Fíjense nomás. Entonces, este capítulo, hermanos, se trata de eso. Voy a leer del 1 al 5 para que ponga atención a lo que dice esta escritura. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, es decir, las 12 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a sus devotos soldados de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Fíjese nada más, algo muy importante aquí. Este personaje, hermanos, Cornelio, era un gentil. Pero fíjese qué gentil, hermanos, este hombre. Este hombre dice que era de esa ciudad, pero las descripciones que da la Biblia y dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Temeroso de Dios. Hermanos, muchas de las veces prejuzgamos nosotros. Prejuzgamos. Vamos a decir que alguien no se hace presente en la iglesia y ahí estamos prejuzgando sin saber, hermanos, que posiblemente esa mujer piadosa o ese hombre piadoso está orando por nosotros en el momento que estamos teniendo un servicio. Nosotros no sabemos. Por eso es que hay muchos prejuicios y el prejuicio detiene el avance del Señor, la obra del Señor, los planes que Dios tiene para que aquella persona venga a escuchar la palabra de Dios. Y qué bonito es que cuando alguien viene por primera vez dicen, oh, aquí hay algo diferente, se mira el amor de Cristo, todos se saludan, todos no hacen un gesto mal encarado. Pudiera ser, hermanos, pero este hombre, fíjese nada más, hermanos, ¿por qué vio esta visión? La visión, hermanos, no viene a cualquier persona. No viene a cualquier persona.
Y cuando una visión, hermanos, se manifiesta en una persona, siempre es con un propósito. Y es el mensaje que Dios le habló en esa visión, en su mente. Yo no quiero prejuzgar ni criticar acerca de la persona que sueña, que tiene visiones y todas esas cosas. ¿Será que el Señor no me ha escogido a mí para eso? Yo no he tenido ninguna visión, ningún sueño. Que diga yo, el Señor me habló. Que pueda yo asegurar, el Señor me habló. Entonces, es verdad, hermanos, miren, el Antiguo Testamento ya es historia. No quiere decir que ignoremos el Antiguo Testamento. Mucha persona quiere vivir lo que fue para el judío. ¿Sí? Cuando hoy estamos por la gracia del Señor. Amén. Antiguo pacto, nuevo pacto. Amén. Si ustedes miran, hermanos, en cada pasaje que se habla de un sueño, es con un propósito o de una misión, una visión. Y vamos a avanzar para llegar al punto. Miren lo que yo quiero que lea. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Voy a aclarar nuevamente. No quiero prejuzgar, no quiero criticar para aquellas personas, pero lo que sí tenemos en mente es la palabra que dice aquí que en otros tiempos Dios escogió a los profetas. ¿Qué era un profeta de Dios? Que iba a dar una noticia antes de que sucediera. ¿Sí? Antes que sucediera. Pero ese mensaje no era del profeta. Ese mensaje provenía de Jehová, Dios de los ejércitos, del Dios verdadero. Amén. ¿Sí? Toda la profecía está aquí. ¿Sí? Si yo les dijera que el Señor me habló anoche me habló, para impresionarlos a ustedes, yo voy a dar cuentas al Señor un día. Amén. Voy a dar cuentas un día. Muchas las veces se malinterpreta porque Dios dio dones, ciertos dones, el de profecía. ¿Sabe qué es un don de profecía? Un don de profecía es que usted va a dar el mensaje, la palabra de Dios que está escrita. Dios le ha dado ese privilegio de comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Posiblemente, yo no sé, hermanos, no sé, pero yo me guío por lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito. Como dije, voy a aclarar nuevamente porque me están viendo en este video y van a pensar que yo estoy juzgando y prejuzgando. Nada más, siempre yo he dado ese consejo a muchos hermanos que han platicado conmigo, que dicen, tengo el llamado de pastorado, tengo el llamado de esto, tengo el llamado del otro. Digo yo, mucho cuidado. ¿Está completamente seguro que es un llamado que te está dando el Señor? Te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta tú mismo, porque eso sí, si la persona dice, Señor, hazme saber si es cierto, o si tú quieres que yo predique la palabra de Dios, hazme saber, Señor. Entonces yo me apuesto a ver si sueño. No, yo voy a estudiar la palabra de Dios, voy a pedir la alianza del Señor, ¿sí? Amén. Para ver qué es lo que dice la Biblia. Así es. Como le dije a un hermano mío, ay, no me vaya a ver ahorita, pues ya dije, ni modo. Le dije, mira, yo no tengo estudio, ¿cómo se nombra la palabra? Secular. No, secular no. Universitario, vamos a decir.
no fui educado a través de la universidad. Y eso es bueno, no me vayan a malentender. Eso es muy importante y muy bueno tener esa educación. Pero la mejor educación que siempre digo yo es la que viene de arriba, que es la palabra de Dios. Le dije, mira hermano, tú estás bien educado y tuviste la oportunidad aquí en Estados Unidos de estudiar, prepararte, llegar a una profesión, servir en el gobierno y todo. Yo no tuve ese privilegio porque yo nací en Matamoros. Tú naciste aquí en Estados Unidos. Pero lo que sí te puedo yo hablar es de la sabiduría, que es muy importante, que es la palabra de Dios. Ahí sí te puedo yo hablar, porque yo te miro que tienes muchas dudas, porque yo te miro que dices tú, no entiendo esto, y nunca lo vas a entender. A mí me pasó lo mismo. Mi madre me regala una Biblia, yo la leo y no le entiendo absolutamente nada, ya lo he dicho. Mi mamá me habla, no le puedo echar mentiras, y aún no era cristiano en aquel tiempo. Yo sabía que la mentira no es bueno. Le digo, mamá, no le entiendo, hombre. Mándame una Biblia ilustrada, por favor. Pues mamá me mandó una Biblia ilustrada. Y ahí estoy leyendo yo porque ya trae dibujos, el arca, ya van los animalitos allí. Entonces le hago más interés en leer. Pero no el interés que el Señor pide de cada uno de nosotros. No ese interés tenía yo. Entonces, siguiendo con Cornelio, tuvo una visión. Una visión. ¿Saben lo que es una visión, hermano? ¿Es lo mismo que un sueño? No. Una visión, hermanos. Fíjense, no estaba yo analizando el sueño y la visión. Una visión es cuando tú te está hablando el Señor, pero estás dormido, estás dormida. No estás despierta, no estás despierta. Al siguiente día, si fue la visión, que a veces dice mucha persona, vas a recordar lo que fue ese sueño. No trates de interpretarlo, porque a veces uno lo interpreta a su manera. Pero siempre es con un propósito. ¿Qué hacía Cornelio? ¿Qué dice Cornelio? Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda la casa y que oraba a Dios siempre. Y miren nomás. Por eso vino esa visión, porque había un propósito. Este hombre, hermanos, era un hombre muy bueno. Y hay personas que conocen a otras personas que son bien buenas, ayudan a su prójimo sin ser cristianos, sin ser creyentes, una conducta de lo mejor, y las personas dicen, tú ya tienes el cielo ganado. En esta categoría estaba Cornelio. Era muy bueno, pero Cornelio no conocía el Evangelio. No conocía el mensaje de la palabra de Dios, el cual usted y yo ya conocemos y ya sabemos. Es decir que Dios, hermanos, Dios estaba preparando a Cornelio. Y siempre, hermanos, el Espíritu Santo era el que se estaba manifestando. Si usted mira la historia de la primera iglesia primitiva, se dará cuenta que ahí es donde estaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Dios siempre tenía un plan que avanzar. Porque cuando les llamó, recuerden, que les dijo, no se muevan de aquí porque les enviaré, ¿qué? La promesa, el Espíritu Santo de Dios. Porque necesitaban, hermanos, el Espíritu Santo de Dios para que predicaran con poder. Amén. Porque Pedro en el pasado le negó unas 2, 3 veces, dice la Biblia. El Pedro de antes. En la historia del libro de los Hechos, porque es historia, es la palabra de Dios, vemos a un Pedro diferente. Pero el Espíritu Santo es, hermanos, el que iba guiando, el que iba preparando. Entonces, ahí vemos a Cornelio, ¿verdad? Que Cornelio recibe esa visión, y es algo interesante porque
Vamos a seguir la lectura. Aquí no podemos leer toda la lectura, hermanos, pero sí podemos leer para ir entendiendo del 9 al 16. Y ahí dice así, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Una visión. Recibió Pedro, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz diciendo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Dijo, Señor, no porque ninguna cosa común u inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Fíjense nada más. La visión que Pedro tiene, fíjense nada más, la visión que tiene Pedro que dice mata y come toda clase de animales, de cuadrúpedos. Pedro le dice, nunca por mi boca ha entrado cosa común o inmunda. Y aquí vamos a hacer un paréntesis de Levíticos capítulo 11, donde habla Dios donde Dios habla determinado cuáles animales se podían comer, cuáles aves se podían comer, cuáles peces se podían comer y cuáles no se podían comer. Y hablaba de los animales cuadrúpedos, reptiles, aves, eran considerados inmundos. ¿Y cuáles eran considerados limpios? ¿Cuáles eran considerados inmundos y cuáles eran considerados ¿qué? Limpios. La palabra inmundo, hermanos, es la palabra tamé, que es del idioma hebreo, que significa no apto, no apto. Y ejemplo, un animal era un animal no apto para el consumo humano, para el consumo humano. Una persona cuando tocaba un cadáver no estaba apta, era inmunda. Cuando tenía lepra no era apta para vivir en la sociedad, porque tenía una enfermedad contagiosa. Y creo que vamos entendiendo lo que no era apto y lo que sí era apta. La palabra limpio es la palabra tahor del hebreo, que significa apto, limpio. Es decir, se podía utilizar sin ningún inconveniente. Los animales que aparecen en la visión son animales también, animales inmundos, no aptos para el consumo humano. Y el ángel, la voz, le dice a Pedro, mata y come estos animales. Y Pedro le dice, no, porque no he comido nada común o inmunda. Y la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames ¿qué? No lo llames tú inmundo. Como dije hace un momento, muchas personas erróneamente toman esta parte de este versículo y dicen que ahora se puede comer todo tipo de animales, porque Dios los limpió. Sin embargo, esto no se trata de animal, el concepto es más profundo, porque los judíos consideraban a los gentiles. Fíjese cómo los consideraban a los gentiles como personas inmundas, como personas que
no eran aptas para entrar en el reino de los cielos. Como personas también. Y Pedro tenía ese concepto, como lo sabemos. Pero más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? ¿Qué dice Pedro? No, Señor, porque ninguna cosa inmunda. Pedro, los apóstoles, hermanos, tenían ese concepto equivocado. Tenían ese concepto, pero ya expliqué por qué. Ellos decían que no estaban para ¿qué? Aptos para el reino de Dios, es decir, no pueden ser salvos. ¿Y cuántas veces estamos nosotros en la misma condición con esos pensamientos? Sin embargo, el mandamiento del Señor, hermanos, la gran comisión, era que predicaran en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último, ¿de qué? De la tierra. Es decir, el Señor dice, hey, nadie queda fuera del reino de Dios. Todos son aptos para venir al reino de Dios. Se van a tener que relacionar con los gentiles y con aquellas personas que tienen mal concepto. Porque si no, el Señor no hubiera dicho la gran comisión. Entonces, dice ahí eso de Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea que se tenían que relacionar, como dije hace un momento, con todas esas personas. Entonces, hermanos, ¿verdad que a veces hay ciertos perjuicios en nuestras mentes? Vamos a decir que entra una persona bien elegante, con un buen auto. No la van a dejar ir sin investigar y decir, hey, ¿de dónde vienes? ¿De qué iglesia vienes? ¿O qué, hermano? Y esto y lo otro, y lo rodean ahí alrededor. Sin embargo, viene alguien que no huele bien, que huele a cigarro, o que huele a alcohol, o que no viene mal, que viene mal vestido, que no huele a perfume. Le hace el feo y ni lo rodea ahí alrededor para hablar y platicar con él. Esos son los prejuicios. Pedro tenía ese prejuicio. Pero esa visión le iba a dar a entender que estaba muy equivocado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Hermanos, esos animales siguen siendo no aptos para comer. Nada tiene que ver con la comida o esto o lo otro que ya Dios la limpió. Imagínense que yo tengo, vamos a decir, bueno, sí la tengo, la alta presión, y luego yo como algo que me hace daño a mi salud y digo, la Biblia dice que todo es santificado, yo voy a orar. Y yo oro y yo estoy equivocado. Es verdad que Dios, mire, cuando Dios, hermanos, dio alimento a muchas personas, en varias ocasiones a 5,000, a veces a más de 5,000. ¿Oró al Padre para qué? ¿Para que santificara el alimento o para que multiplicara el alimento? Para que multiplicara el alimento, ¿verdad? No, yo nomás quiero que usemos la lógica, ¿verdad? Usar la lógica es esto. Dice la Biblia que no tentemos a nuestro Dios, ¿verdad? Porque miren, yo oro de esta manera. No es malo orar, santificar la comida y todo eso, sí, no es malo. Pero nosotros tenemos que tomar precauciones, que si eso me hace mal, creo en el poder de Dios, pero Dios también me dice que yo piense y haga mal eso porque me hace mal. Pero bueno, voy a comer poquito para, como dicen, no matar ¿cómo se dice? Pero luego como poquito, hermanos, y quiero acabarme el poquito y medio, llego a medio y me acabo todo, y ahí es donde está el problema. Y luego vuelvo al Señor, ayúdame, Señor, contrólame la presión sanguínea, Señor, y Dios. Oiga, si Dios hablara como en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba, dice, de muchas maneras, ¿verdad? A veces, más bien, la mayor de las veces que se manifestó el Señor en aquel tiempo era una voz audible que se oía. Y si yo oro de esa manera, decir, mi hijo Germán, pues que, ¿sabes que te hace mal la sal? No comas tanta sal.
pudiera ser usando la luz, ¿verdad? Pero estamos aquí, hermanos, para ver los prejuicios que tenía Pedro. Los prejuicios que tenía Pedro. Aquí hice unas anotaciones y vamos a proseguir con el verso, vamos a decir, el verso 19, hermano. El verso 19. Fíjense lo que dice el verso 19. Dije 19, ¿verdad? Ujú. El verso 19. ¿Levítico qué? Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 10, no hay que cerrarlo porque ahí estamos centrados en el mensaje, dice. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Y mientras Pedro pensaba en la visión, Pedro estaba, hermanos, perplejo, pensando cómo el Señor me dice que mate y come si son animales inmundos. Pedro estaba pensando en eso. Pedro estaba pensando, si el Espíritu Santo, fíjense nada más, no le dice a Pedro que vaya, si el Espíritu no le dice a Pedro que vaya, Pedro no va. Pedro cuidaba más su reputación como apóstol, porque imagínense, si alguien le miraba que Pedro se relacionaba con los gentiles, no le iba a ver bien, no le iba a ir bien. Es decir, que Pablo, ¿qué cuidaba más? No estoy diciendo que no cuidemos nosotros nuestra reputación, pero sí no tener malos prejuicios. Por ejemplo, aquel que es alcohólico, aquel que toma, pasa a alguien y lo mira y miran a Germán y dice: y ya está con fulano, que ya rompió Germán a las andadas, porque yo estaba esclavizado en la bebida. Y hay prejuicios allí. Entonces, muchas veces cuidamos nuestra reputación y nuestro trabajo es llevarles a Cristo a esas personas. Hablarles de Cristo. Yo sé que te van a hablar de cosas acá, bebidas y todo, pero tú acá vas a estar en una oportunidad para decirle: Cristo te ama. Cristo puede cambiar tu vida. De la manera que tú estás conduciendo tu vida, no le agrada a Dios. Pero tú no conoces la palabra de Dios. Y yo quiero decirte que Cristo te ama, que Cristo quiere cambiar tu vida, que Cristo quiere transformarte. Amén. No, pero cuido más mi reputación, me van a ver a alguien y van a criticarme que ya volví a las andadas. Es lo que Pedro, hermanos, cuidaba más eso, pero es que Pedro no sabía. Y por eso el ángel dice: mira, no le digas inmundo a nadie, porque lo que Dios limpió, no le debes de llamar inmundo. Es decir, que la salvación, hermanos, es para todas las personas. Nada más que hay mucho prejuicio entre religiones. Yo lo he visto a través de mi vida y por eso digo: yo voy a hablar de la palabra de Dios, voy a hablar de lo que está escrito. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios tiene la vida eterna y la salvación y su palabra tanto para el rico como para el pobre. Como para el vicioso o no vicioso. Porque las buenas obras no nos van a llevar al reino de Dios. Por eso, esa visión viene a Pedro. Porque Pedro era tremendamente bueno, hermano. Mire, daba dádivas a todo su pueblo. Él estaba haciendo algo que decía la palabra, porque él amaba a sus prójimos. Y qué triste hoy que a veces sabemos cristianos que no amamos a nuestros prójimos. No puedo ayudar a esto porque no es de allá de Matamoros. Y voy a ayudar a los que sean de Matamoros. No. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó a Dios a todo el mundo. Pero a veces se puede malentender. Dios te acepta tal y como eres.
Si tú eres alguien que ha robado o que sigue robando, Dios te acepta. Dios te acepta si eres un alcohólico. Porque Dios te acepta tal y como tú eres. Si tú eres una adúltera o un adúltero, Dios te acepta así. Pero hay peligro. Hay peligro. Que se malentienda eso que estoy diciendo yo. Y a lo mejor alguien que está ahí detrás de la cámara me va a malentender. Dios te acepta, pero para que no sigas viviendo así. Porque cuando la gracia de Dios se manifiesta en la persona, es cuando hace la decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces se hace efectiva esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Amén. Porque Dios te limpia a través de esa sangre. Gloria a Dios. Amén. Por eso quiero explicar, porque se puede malentender. Se puede malentender. Entonces, voy a leer del 24 al 29, porque el tiempo está avanzando ya, y 24 al 29, ya para no quitarles mucho tiempo. Dije del 24 al 29, ¿ok? Voy a leer. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué hizo Cornelio, no? Juntó a todos sus amigos y a toda su familia. Si usted le dice al hermano Germán, quiero que vaya a la casa, usted va a juntar a más gente ahí, a sus familiares y todo, porque le va a hablar de la palabra, les va a leer un texto, a lo mejor les canta un canto, algo tiene que hacerse. Es lo que hizo Cornelio, no cantó, ¿verdad? Pero al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Porque sabía Pedro que algo grande, era algo muy importante, porque era una visión que había tenido que todavía no entendía. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y dice, hay que aprendernos a él, hermanos, a no poner la mirada en el hombre. ¿Sí? Porque a veces nos hacemos idólatras, ¿verdad? Admirando a esas personas. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y fíjense lo que dice aquí el verso 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. Ojalá y nos mostrara a todo el mundo, a todos los creyentes, lo mismo que a Pedro. Dice aquí, fíjense lo que dice aquí. Y dijo, vosotros sabéis cuán abominable e inmundo es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El verso 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Fíjense nada más lo que dice la palabra. Ahora entendemos cuál fue el propósito de esa visión. No se trata de alimentos, no se trata de otra cosa. El Señor se basó ahí en esa visión para hacerle saber a Cornelio que estaba con esos prejuicios. Porque todos los de ese tiempo, los apóstoles y todos, tenían esos prejuicios de los gentiles, que no eran aptos para ser salvos. Y lamentablemente hoy en día sigue sucediendo lo mismo. A mí nadie me ha dicho, pero he escuchado, que dicen que cuando una persona no habla en lenguas, no es salva. He oído. Pero si alguien me dice a mí esas palabras, le voy a decir, quiero que me indiques en qué texto te basas para decir eso y para comprender yo, porque yo quiero comprender, yo quiero aprender, yo quiero saber. Entonces, ahora se entiende la visión no era de animales, los animales tamé y los animales aptos para el consumo humano,
siguen siendo animales no aptos para el consumo humano. Pedro entiende que no se trata de animales. Pedro entiende que se trata de personas que necesitan de la salvación y de la vida eterna. Porque dice, él mismo dice, a mí me ha mostrado Dios. Ya tuvo esa visión. Yo no sé qué tanto vio en esa visión. La Biblia nada más dice que hubo un lienzo, que venían animales, cuadrúpedos y todas esas cosas. Pero aquí dice Pedro, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios cambia la manera de pensar de Pedro. Dios cambia la manera de cada creyente que recibe a Cristo como su Salvador y Señor, y no está viviendo una religión. Es algo que se mira, es algo visible. Aquel andaba con la hielera arrastrando siempre lleno de cerveza, ya no anda así, ahora predica la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora da testimonio de lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida. Amén. Eso es lo que cada creyente debe hacer. Fíjate que yo estaba perdido, pero el Señor me encontró, por decirlo así. Amén. Sentí la necesidad y supe que estaba mal ante Dios, que era un pecador y que necesitaba del perdón de Dios. Así es, amén. Cuando una persona viene así, hermanos, Dios lo transforma. Gloria a Dios, amén. Dios me aceptó así de mugroso, de mal hablado, de aprovechado con la mujer y de tantas cosas. Y Dios cambió mi mentalidad. Y decía yo, no, pues yo no puedo servir al Señor porque pues ni a la escuela fui, hombre. No tengo ningún título. No escribí, a veces por eso escribo aquí en la letra, porque se mira más bonita la letra. Aquí escribo yo. Aquí voy anotando lo que dice la palabra y el concepto. Entonces, al igual que Pedro, o podríamos decir estas palabras, Señor Dios, si yo estoy en esa condición, de esos prejuicios, Señor, cambia mi mente, Padre de Dios. Me pongo aquí en tus manos para que me cambies. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. Es lo que decía yo al principio que recibí a Cristo, unas semanas, unos meses. Señor, yo ya no quiero volver al pasado. Y hay un texto que digo mi esposa, y siempre lo he tenido en mente. Yo no digo, Señor, que no me vaya a suceder. Sosténme, Señor. Dice, el que cree estar firme, mire que qué. Que no caiga. Que no dé la sitón. Que no caiga. Que no ande en los límites. Entonces, aquí rápidamente, ya para culminar, 34 y 35. Versos 34 y 35. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Fíjese nada más. Fíjese nada más el principio que comenzamos. La visión, los animales inmundos. Pero esa visión no era como Pedro la tenía en mente. Porque Pedro estaba confuso. ¿Cómo el Señor me manda a pecar, a comer esos animales? No. No era eso de los animales, porque aquí llegamos al punto principal. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Fíjese la diferencia, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Y como dije hace un rato, Dios te acepta de esa manera, así como eres, pero Él quiere que te arrepientas y que recibas a Cristo como tu Salvador personal. Él quiere darte la vida eterna, Él quiere transformarte para que ya no sigas viviendo de esa manera. Ese es el mensaje. Amén, gloria a Si Dios. tú lo has creído o lo has recibido, ahí que estás viendo este video, ahí donde estás, híncate. Y dice, Señor Dios, he comprendido que tú no haces acepción de personas,
yo no puedo dejar esta vida, pero he entendido que tú tienes poder de limpiarme, porque tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario y a través de esa sangre yo puedo también ser limpio. Me arrepiento en esta hora y te recibo como mi Señor y Salvador. Si tú haces esa oración, tienes vida eterna. Amén. Comienza una nueva vida. Gloria a Dios. Te va a entrar una hambre, pero no de un plato favorito, porque no es comida, sino de la palabra de Dios. Amén, No así de pan es. vivifica al hombre, sino Amén. ¿de qué? Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amoroso buen Padre Dios, gracias por tu palabra, Señor Padre. La hemos entendido muy bien, Señor. Líbranos, Señor, Padre gracias Dios, de por toda esta contaminación. Líbranos, Padre Dios, de todo peligro, Señor. Y que no pongamos la mirada en el hombre, sino pónganos la mirada en tu Hijo Jesucristo, el cual vino, Gracias, Padre Padre Dios, Santo, gracias. sin deber nada, sin tener nada que ver con esta humanidad pecadora. Señor, vino, murió en la cruz, derramó su sangre limpia y a través de esa sangre hemos sido limpios, Señor Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Damos las gracias en esta hora, Señor Dios. Sé con tu iglesia, Señor. Sé con toda persona que está aquí. Manifiéstate de una manera muy especial, Padre Dios. Y Padre Santo, una bendición muy especial para tu pueblo. Es en Cristo Jesús el que oramos y damos las gracias. Gracias, Amén. Padre. Amén. Estamos despedidos.